AUH, iba a decir EPH, AUH, que se suponía que iba a cubrir indigencia y no resultó así. Vamos a hablar con Leo Tornaroli. Leo es economista del CETLAS. Es muy activo en redes, lo sigo en Twitter, hace análisis muy, muy buenos de la realidad. Leo en Twitter, lamentablemente, que está sin dormir. No sé si logró recuperarse en las últimas horas porque tenía, bueno, mucho trabajo y además muy requerido por las radios. Leo Tornaroli, ¿estás por ahí? Gustavo Noriega te saluda. Hola, Gustavo. Sí, dormí un ratito ahora. Bueno. 1 hora y algo, pero bueno, esta noche será la revancha. Cuando descanse. Está muy bien. Bueno, Leo, yo seguía tus previsiones. Sos uno de los que analiza los datos que va dando el INDEC, los compara con otras fuentes de datos y de esa manera va siguiendo. No es como en la época en que se mentía el número del INDEC, en la época del kirchnerismo, que la gente estaba un poco más a ciegas, digamos, ¿no? Dependía mucho de las consultoras para tener una idea. Ahora se hace un seguimiento bastante fino de la realidad y también el análisis puede ser más fino. Y estaba leyendo, Leo, que vos, estuviste cerca a uno y pico de lo que terminó siendo el número, pero ¿qué análisis hacías de ese 52,9%? Sí, yo trato de seguir también, como bien decís, al día, digamos, casi los números del INDEC. Y normalmente puedo precisar bastante mejor que esta vez porque INDEC publica en septiembre los datos de distribución del ingreso antes que los de pobreza y a mí me ayudan mucho a entender lo que pasa con la distribución, me ayuda a entender cómo evoluciona la pobreza. Esta vez lamentablemente los publica después, entonces está un poquito más ciego, digamos, claro, al respecto. Mira, mi previsión sobre lo que iba a pasar fue cambiando con el tiempo, ¿no? Yo le comentaba a algún otro colega que antes del balotaje, el año pasado, cuando no sabíamos quién iba a ser el presidente, uno preveía que este año iba a subir la pobreza. Sabíamos que la fiesta electoral, entre comillas, el gasto ese que hubo el año pasado desmedido y demás, iba a necesitar ajustarse y conoce uno esta historia. Había pasado en 2011, en 2013, en 2017, varias veces que cuando la economía se desordena un poquito en año electoral, y en Argentina, bueno, el desorden era creciente y cada vez mayor, al año siguiente la pobreza aumenta porque hay que pagar los platos rotos, ¿no? Ganar a quien ganara, iba a pasar eso. Sí, ganar a quien ganara. En diciembre, una vez que ya sabíamos que era Milei, y cuando asumió con algunas de las medidas... perdón. Sí, hay un conflicto familiar seguramente, sí, algún niño requiere atención. Para, amor, aguanta un ratito, papi, ya viene. Ahí estamos. Cuando te decía, cuando ya sabíamos las medidas de Milei, uno sabía que la pobreza iba a subir, y me impresiona que el techo iba a estar en 50. En ese momento yo no veía un salto grande, sí, pero no tan grande como finalmente fue. Pero ya unas semanas posteriores a eso, y ya bien entrado este año, yo me hice mucho más pesimista cuando conocí los datos del primer trimestre. El primer trimestre, como sabés, Gustavo, los que trabajamos en eso estimamos que fue más o menos 55 la pobreza. Ajá. Ese golpe de la inflación y de la devaluación fue muy fuerte en enero y febrero. Ese ruido es tremendo. Es como un puñal que se me clava, porque sabés que no tenés, ni vale la pena decir hola Leo, porque sabés que es la anulación total de la comunicación. Bueno, estamos hablando con Leo Tornaroli. Nos decía que, primero, que ganara quien ganara, la pobreza iba a aumentar del año pasado a seguro, por el gasto un poco descontrolado de año electoral. Lo siguiente que nos estaba diciendo Leo Tornaroli tenía que ver con la separación de este semestre en 2 semestres, y decía que le parecía que el primer trimestre la pobreza debe haber alcanzado el 55%, y ahí desapareció Leo, que vuelve a aparecer ahora en la comunicación. Sí, estábamos ahí en el primer trimestre 55% más o menos. Claro, y en el primer trimestre hay una particularidad, que es que la encuesta capta los aguinaldos, cosa que no pasa en el segundo. Ajá. Entonces normalmente la pobreza es más baja en el segundo trimestre que en el primero. Claro.
Entonces además la reactivación todavía no parecía llegar y eso me puso bastante pesimista sobre el número del segundo trimestre. Bueno, los resultados fueron los que fueron ayer, mostraron que en realidad sí hubo aparentemente una pequeña recuperación entre trimestres, y esto quizás tiene que ver con que en este caso la pobreza, cuando está en un valor como 50%, afecta mucho a los formales también, a los trabajadores registrados. Claro. Y para los trabajadores registrados, los ajustes salariales por negociaciones colectivas, por paritarias y demás, principalmente si uno mira el ordenamiento que se fueron dando en marzo y abril. Entonces ahí estos trabajadores tuvieron un poco una recuperación que explica por qué en el segundo trimestre la pobreza bajó respecto al primero. Claro, perfecto. Y uno puede imaginar que el tercer trimestre, que es el que está terminando ahora a fines de septiembre, esa mejora continúa, digamos, habiendo un poco más de reactivación económica y recuperación salarial. Yo creo que sí, que van a bajar un poco más, bajar un par de puntos más la pobreza en lo que resta del año, quizás perfore ese techo que fuera el 50, o ese piso que fuera el 50, digamos, porque si querés estamos ahora con esto de la desaceleración de la inflación, tenés, si querés, unos puntos fáciles, para ponerlo así entre comillas, digamos, claro, de recuperación de pobreza, que tienen que ver con esa desaceleración. Si miramos la experiencia de los últimos años, todas las veces que logramos desacelerar la inflación, cuando venís de niveles muy altos y va bajando, tenés unos puntos de mejora. Pero bueno, a partir de ahí después es inevitable que necesites crecer para volver a reducirla. De cualquier modo, el año va a terminar con un valor de pobreza al 2024 bastante más alto que el año pasado. Claro. Leo, ¿qué pasó con la indigencia? A mí fue el número que más me sorprendió. Todo lo demás me parecía que era más o menos lo que uno imaginaba, pero el 18% de indigencia me impactó, sobre todo, como decía hace un rato, teniendo en cuenta que la AUH había crecido en poder adquisitivo, digamos, ¿no? Sí, eso es un hecho. La AUH y la tarjeta alimentar crecieron en poder adquisitivo, quizás fueron la fuente de ingreso que mejor evolucionó desde diciembre a la fecha, ¿no? Es casi la única que le gana con facilidad a la inflación en ese periodo. Y en ese sentido también para mí fue una sorpresa el resultado. Mi explicación va por dos lados, un poco una que tiene que ver con la realidad, y es que si bien esa fuente de ingreso le ganó a la inflación, de cualquier modo aún para los sectores de menores ingresos y más vulnerables y demás, la principal fuente de ingresos sigue siendo el mercado laboral para ese grupo. Claro. Digamos, si bien las transferencias estatales tienen una importancia mayor para ese grupo que para cualquier otro, la principal fuente de ingresos es el mercado laboral y sobre todo el empleo no registrado. Y ese empleo no registrado perdió muy muy fuerte con la inflación. En ese sentido, las transferencias estatales pueden haber compensado parcialmente y hacer que esos hogares sean menos pobres de lo que hubieran sido en otro caso, pero no fueron suficientes para sacarlo de la pobreza y de la indigencia. Claro. Esa es la primera explicación que yo daría. La segunda es más una cuestión estadística. La EPH es principalmente, como vos conocés, una encuesta diseñada para captar la realidad del mercado laboral en Argentina. Entonces capta más fielmente la evolución de los ingresos laborales que de otras fuentes de ingreso, y en particular la UH nunca ha sido muy bien captada en la encuesta, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí metodológica que hace que aumenta mucho los recursos que vos destinás a la UH, no necesariamente el impacto que vos vas a captar es el impacto pleno de ese gasto, ¿no? No se registra bien en la Pero en la práctica, Gustavo, yo creo que efectivamente algún efecto está teniendo, porque si te fijas, la conflictividad social está siendo bastante baja en un contexto de ajuste muy duro, ¿no? Entonces tiene que haber algo por ahí que esté frenando o conteniendo eso, ¿no? Seguramente. Leo, muy interesante. Bueno, que descanses esta noche y te puedas recuperar. Sí, espero. Me quedan todavía por delante un par de charlas con colegas y después vamos a descansar. Bueno, muchas gracias por tu participación. No, gracias por la llamada, Gustavo. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba Leo Tornarol, investigador del CETLAS de la Universidad Nacional de